Comenzamos como hacemos siempre los cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la lectio, que es una práctica muy importante dentro de la Iglesia, que ha enseñado el Espíritu Santo para acercarnos a la palabra de Dios. La lectio es como un acercarse en estos días de mucho frío, acercarse al fuego, ¿verdad? Cuando se acerca uno al fuego se calienta. Bueno, pues la lectio sirve para acercarnos a la palabra y calentarnos. Bien. Bueno, hoy tenemos presente a nuestro hermano Alfonso, que está muy malito. Le tenemos presente aquí. Acordaos que cuando podía se acercaba siempre a la lectio. ¿Sí? Y que una vez, ¿os acordáis que, bueno, pues vino en la silla hacia acá? Y, bueno, entonces le tenemos muy presente. Está malito, está agotándose. Bueno, le tenemos presente. También tenemos presente a un misionero que se llama Javier, que está visitándonos estos días y que es un misionero de cuerpo entero, me decía Maximiliano, de cuerpo entero. Bueno, está en África, en una nación que se llama Togo, una nación donde él desarrolla, bueno, y es el único español que se ha quedado de misionero allí. Bien, le tenemos presente. Y después también hoy día 24 es el día de la Virgen de la Paz, que es la fiesta de la Virgen de la Paz del pueblo de Maripaz. De su pueblo, bueno, el pueblo de sus padres es La Seca, en Valladolid, y allí celebran mucha fiesta. Entonces tenemos también presente a todas las que se llaman Paz y a todas las que celebran a la Virgen María de la Paz. Bueno, hemos dicho que acogemos a Javier. Javier es este que acaba de llegar aquí ahora, misionero, y le vamos a dar un aplauso porque bueno, hoy, como ya habéis leído algunos de vosotros, tenemos como lectio el Evangelio de las Bienaventuranzas, que es la joya de las joyas de las joyas del Evangelio, el Evangelio de las Bienaventuranzas. Mateo 5, 1, 12a. 5, 1, 12a. Bien. Y para entrar en la palabra necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Por eso vamos a comenzar invocando al Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu. Bueno, y el Espíritu sabe lo que nos hace falta, pero a veces quiere que también nosotros le pidamos algo. Entonces al Espíritu, además de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, pues le pedimos que suscite en cada uno de nosotros el deseo de hacer con nuestra vida algo grande. No contentarnos con poco, que decía San Juan de la Cruz. Nuestra vida algo grande. Y claro, decir que nosotros hagamos con nuestra vida algo grande significa decirle a Dios que sea Él quien lo haga, porque Él es el alfarero que modela nuestro barro. Por eso le pedimos al Espíritu que nos ayude a invocar al Padre para que haga en nosotros
cosas grandes, al estilo de María, que cuando se le propone una maravilla, ya sabéis lo que ella dice: hágase, hágase en mí según tu palabra. En realidad, el proyecto de santidad no lo realizamos nosotros, sino que dejamos que Dios sea como el artífice de esa santidad. Entonces esto es lo que le pedimos al Espíritu, porque llevamos dentro una semilla preciosa. Entonces, que no se nos vaya la vida sin aprovechar esta semilla, porque realmente el ser humano es una gozada. Y esto lo quiero decir también en esta asamblea, al menos los que estamos aquí, y quizás muchos de los que escuchan, que ya vamos teniendo mucha edad y podemos pensar que lo mejor de la vida se nos ha pasado. Pues todo lo contrario. Lo mejor de la vida está por llegar, porque lo mejor de la vida es lo que hace Dios. Y la obra más bonita la hará cuando le entreguemos nuestra vida en el último suspiro. Cuando muramos, entonces le diremos: ahora, sin problema, realiza en nosotros la maravilla que tú quieras. Bien, entonces volvemos a cantar al Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Bueno, y siempre necesitamos, para todo en la vida, necesitamos motivación. El que tiene un motivo profundo es capaz de afrontar cualquier dificultad. Por eso, siempre tenemos que encontrar motivos. Bueno, ¿qué motivo hemos encontrado hoy? Un texto de la Fratelli Tutti, que es un escrito precioso del Papa Francisco. ¿Y qué dice este texto? Primero, dice que hoy hay mucha gente que conocemos, que bebe de otras fuentes, es decir, que trata de encontrar motivos para vivir en otras fuentes. Bueno, pues lo respetamos y lo valoramos, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy no respira como respiramos nosotros, pero, dice el Papa, para nosotros el manantial de dignidad humana y fraternidad lo encontramos en el Evangelio. Fijaos qué bonito es eso. El manantial lo encontramos en el Evangelio. Si habéis visto manantiales de estos que brota el agua a borbotones, por ejemplo en Santa Casilda, en la fuente que hay abajo, brota el agua a borbotones, bueno, y en tantos sitios. En esta zona de Burgos, ya sabéis que hay muchas fuentes de este tipo, porque Burgos abunda en agua subterránea. Es uno de los lugares donde hay más agua subterránea. Bueno, entonces, dice el Papa, para nosotros el manantial de donde brota la dignidad humana y la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra. Qué bonito decir esto de la palabra. De él surge, fijaos, de este manantial surge el pensamiento, la manera de pensar. Nosotros tenemos una manera de pensar de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra. Y de este pensamiento brota la acción de la Iglesia, y brota también en esta acción la primacía que damos a las relaciones. Qué importante es las relaciones. Acordaos de Santa Teresa, que decía: aquí, ¿os acordáis? Todos han de ser amigos, todos se han de querer, todos se han de ayudar. La relación es fundamental para nosotros. Por eso, en estos días, queremos que la relación que tenemos con las otras confesiones cristianas, pues sea cada vez más fuerte y más fecunda. Entonces,
nos da un pensamiento para la relación, para el encuentro con los hermanos, para la comunión universal con la humanidad entera, como vocación cristiana, ¿verdad? Todo esto lo bebemos en el manantial de la palabra. Y ahí que, como veíamos la semana pasada, podemos con gusto celebrar la fiesta de la palabra. Algunos de vosotros estuvisteis en la Eucaristía, en alguna parroquia, donde hicieron incluso procesión de antorchas con la palabra. Precioso. Bueno, muy bien. Y entramos en el contexto. Bueno, cuando, por ejemplo, venís a Burgos o a cualquier lugar, antes de ver detalles, vemos el contexto. El contexto nos ayuda a situarnos. Por ejemplo, venimos a Burgos y enseguida descubrimos que hay una zona de árboles, muchos árboles que recorre toda la ciudad, y enseguida percibimos que ahí hay un río. Bueno, entonces el contexto de esta palabra. Bueno, estamos en el Evangelio de Mateo. Mateo. Ya hemos dejado a nuestro amigo San Lucas, con el que estuvimos el año pasado. El Evangelio de San Mateo. Bien, y el Evangelio de San Mateo le interesa mucho recoger los elementos que había en torno a Jesús y presentarlos en 5 discursos. Y este texto de las bienaventuranzas forma parte del primer discurso. ¿Por qué 5 discursos? Pues porque Mateo quiere que así como el Antiguo Testamento empieza con el Pentateuco, ¿sabéis? Pentateuco, 5 libros, ¿os acordáis de los 5 libros? El primero, Génesis; segundo, Éxodo; tercero, Números; cuarto, Levítico; y quinto, Deuteronomio. Bueno, pues así como hay 5 libros con los que empieza la historia de la salvación, el evangelista Mateo también quiere recoger en 5 grandes discursos la nueva ley que trae Jesús. Por tanto, 5 discursos. Este es el primero, pero no, el primero ocupa del 5 al 7. Este es una partecita, pero la parte más importante y fundamental del primer discurso, que es el sermón de las bienaventuranzas. El otro día, si recordáis, decía Jesús en el Evangelio también de Mateo: convertíos porque está cerca el reino de Dios, el reino de los cielos. Mateo no dice Dios porque, como escribe para judíos y habla para judíos, los judíos tienen mucho respeto al nombre de Dios y no quieren tomar el nombre de Dios en vano, y por eso ni lo pronuncian, y por eso dicen el reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el reino de los cielos? En las bienaventuranzas. Este es el reino de los cielos. Esta es la voluntad, el proyecto que tiene Dios para todos, las bienaventuranzas. Bueno, las bienaventuranzas es un texto que proviene de la fuente Q. Bueno, no importa mucho que no sepamos todos los libros que se han escrito sobre esto, pero antes de los evangelios, los estudiosos dicen que hubo una fuente Q. Fuente en alemán se dice Quelle. Y entonces, una fuente, es decir, que hubo documentos escritos con textos de los dichos y acciones de Jesús, de los cuales escogieron los evangelistas lo que les pareció oportuno para contar a sus comunidades. Bueno, entonces, fuente. Y en las bienaventuranzas hay 2 relatos de bienaventuranzas. Uno de San Mateo y otro de San Lucas. Pero hay diferencias. Por ejemplo, San Mateo, Mateo, hablará de las bienaventuranzas en el monte. En el monte. ¿Por qué? Pues porque le interesa mucho señalar a los judíos cristianos que Jesús es el nuevo Moisés.
De la misma manera que Moisés subió al monte y allí recibió los mandamientos, también estas bienaventuranzas van a tener lugar en el monte. Sin embargo, Lucas las va a colocar en la llanura, que es un signo de universalidad. Después, Mateo coloca 8 bienaventuranzas y Lucas coloca 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas, ¿verdad? O sea, pone 4 puntos de luz, pero también 4 puntos de oscuridad. Bien, y estas palabras de Jesús son para los cristianos de todos los tiempos, son para nosotros también. Son, dice el Papa Francisco, la hoja de ruta, como el tontón que ahora decimos cuando vamos en el coche. Pues las bienaventuranzas son la hoja de ruta de los cristianos. Y para reformar son un programa de vida. No solo son promesas para el futuro, sino que son un estilo de vida para reformar esta tierra. Santa Teresa decía, ¿qué tales habremos de ser? Una pregunta preciosa que nos ha servido en el Carmelo como punto de estudio para buscar las fuentes. ¿Qué tales habremos de ser? ¿Cómo tenemos que ser? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta en las bienaventuranzas. Que las bienaventuranzas no nos dicen algo desde fuera, sino que las bienaventuranzas nos dicen lo que ya somos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por tanto todos llevamos ya como semilla una gran belleza. Por eso os digo que aunque nos salgan arrugas, la belleza del ser humano, del cristiano, no decae, sino que crece a medida que vamos avanzando en la vida. Bueno, la palabra, este Evangelio, nos regala para la vida un camino de Jesús y lo hace de una forma sorprendente, abrazadora, creativa, gozosa. Estos son las bienaventuranzas. Son caminos impensables para nosotros. De hecho, cuando se despista uno un poquito del Evangelio, empieza a pensar de otra manera. Empiezas a pensar como te dice la televisión, ¿verdad? O como te dicen los medios de comunicación. Si te descuidas un poco, empiezas a pensar de otra manera. Por eso nosotros hacemos este ejercicio de acercarnos al manantial, para que nos empapemos del modo que ha proyectado Dios en nuestro corazón para nosotros. Entonces, esto es impensable porque es un camino trazado a contracorriente de la mentalidad del mundo. Bien, pero son caminos llenos de vida y alegría. Entonces, ¿os parece que rastreemos este texto de las bienaventuranzas? Bueno, pues lo vamos a hacer despacito, pero no tan despacio como esto merece, ¿verdad? Desde luego, a la vez que rastreamos las bienaventuranzas, me gustaría que rastreásemos estilos de vida que nos huelen a bienaventuranza, porque todos los que estamos aquí hemos encontrado personas con sabor a bienaventuranza y hemos quedado admirados cuando hemos encontrado a personas de este tipo. Bueno, y dicho esto, vamos a leer texto, Mateo 5, 1, 12a. Lo va a proclamar nuestro hermano Julián. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriéndoles de su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaros, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué os ha parecido esta lectura? Es de lo mejorcito que hay en los evangelios, las bienaventuranzas. Es como la hoja de ruta del cristiano. Bueno, vamos a comentar brevemente este texto. Primero, dice, al ver Jesús el gentío. Vamos a detenernos en esto. Jesús es el que va por la vida mirando. San Juan de la Cruz dirá, el mirar de Dios es amar. Entonces Jesús va por la vida mirando con amor. Y mirar con amor significa que se hace cargo del gentío, mucha gente, y que Jesús mira de forma creativa. Y al mirar de forma creativa, despierta lo que ya llevamos dentro. Dice un dicho que el roble ya está latente en el fondo de la bellota. Cuando vemos una bellota, cuando Fernando casca los almendrucos, en la pipa del almendruco, ahí ya está el almendro. Entonces, eso es lo que Jesús ve. Por eso nos ve con tanta belleza, porque ve no solo por fuera, ¿verdad? No es un espejo que nos dice cómo tenemos el rostro, sino que nos dice la belleza que llevamos de dentro. Por eso, este texto es la forma que tiene Jesús de mirar el mundo. ¿Cómo miraba Jesús? Pues Jesús miraba de esta manera. Y para nosotros es un elemento muy importante porque nos enseña también a mirar el mundo de forma creativa. No mirarlo así, pues, al tuntún, sino mirarlo de forma creativa. Mirarlo de forma creativa significa mirar la belleza que está sembrada como semilla en el mundo y en cada persona. Segundo, Jesús subió al monte. El monte es un lugar de revelación, muy importante en toda la historia del pueblo de Israel. ¿Os acordáis de algún monte famoso? Sobre todo el monte Sinaí, pero hay más montes, ¿verdad? En el Evangelio también aparecerán otros montes, pero Jesús subió al monte. Si habéis estado en Tierra Santa, seguramente dicen los estudiosos que el monte es ese monte suave que está junto al lago, y allí subió Jesús. Es una zona que es como un vergel. Allí subió Jesús al monte como lugar de revelación, y ahí en el monte va a proclamar su programa de bendición, lo que lleva dentro, lo que ha rumiado, el fuego que lleva dentro. Entonces visualizamos el monte suave que está junto al lago,
Y este monte suave nos recuerda, que se llama monte de las bienaventuranzas, este monte nos recuerda al monte Sinaí, donde Moisés recibió los mandamientos. Bueno, ¿y qué hace Jesús? Sube al monte y se sienta. ¿Por qué? Porque sentarse indica una enseñanza prolongada, una enseñanza profunda y una enseñanza fundamental. Nosotros teníamos aquí un hermano que se llamaba Gonzalo Berasategui, que ya falleció en la enfermería hace unos años. Jesús se acordará y otros se acordarán de él. Y tenías que tener cuidado cuando le hacías una pregunta, porque él decía, ¿quiere que le responda brevemente o quiere una respuesta completa? Y entonces si le decías, pues completa, entonces él decía, siéntese entonces. Y empezaba el relato que duraba horas. Bueno, entonces Jesús se sienta. Sentarse es para tener una enseñanza prolongada, profunda, bien. Una enseñanza que va a ser con autoridad. Una enseñanza es lo que lleva, el programa, ¿verdad? Es como cuando uno dice el programa que lleva dentro. Bien. Y se le acercaron los discípulos. Bueno, esto es importante porque no solo basta que Jesús proclame palabras de gracia, sino que es importante también que haya quien las acoja, quien acoja la gracia, quien la agradezca y quien se disponga a vivirla responsablemente, quien quiera responder a la gracia. Bueno, nada se hace sin nosotros. Discípulos es el que aprende, como nosotros, que estamos aquí acercándonos, vosotros y yo, estamos acercándonos para aprender, para respirar en la enseñanza de Jesús. Bueno, y sigue diciendo, y abriendo su boca, les enseñaba. Les enseñaba, pretérito imperfecto, significa una enseñanza prolongada, ¿verdad? No les enseña una cosa rápida, sino que les enseñaba con calma, que duraba mucho tiempo, abriendo su boca. Y les enseña cosas esenciales. Cosas esenciales significa, como ya he dicho 2 veces, cosas que llevamos dentro y que Él saca fuera, porque hemos sido creados a su imagen y llevamos la imagen de Dios ahí y necesitamos que alguien la saque fuera, como cuando Miguel Ángel le preguntaron cómo había hecho la famosa la piedad, le dijeron, ¿cómo lo has hecho? Dice, muy sencillo, esta imagen estaba en la piedra, yo lo único que he hecho ha sido retirar la piedra para que salga la imagen. Entonces lo mismo, o mejor todavía, nosotros llevamos una imagen de Dios dentro. Jesús quiere que salga esa imagen. Bueno, Santo Tomás, que alguna vez lo citamos, ¿verdad? Pues decía él que por ser imagen de Dios, el hombre tiene capacidad para la gracia. O sea, para acoger el amor de Dios y al acogerlo, realizar el encuentro que nos transforma. Bueno, precioso. Este hombre que no sabemos cómo escribía tantas cosas, ¿verdad? Y dice que al final ya se cansó de escribir o no quiso escribir más y se dedicó, ya sabéis a qué, ¿no? A adorar al Santísimo. Se cayó y ya no quiso este hombre que murió joven, ¿verdad? Tenía menos años que los que estamos aquí, pero se dedicó a adorar. Bien, bueno, pues esto dice Santo Tomás. Y empieza ya el motivo fuerte de gozo. Empieza ya el texto diciendo, bienaventurados. Bienaventurados traduce una palabra del griego que es Macario. Macarios. Macario significa feliz, dichoso, bienaventurado. Una palabra muy bonita. No sé si sabíais que Macario significaba esto, pero Macarios
en griego se traduce por bienaventurados. Bueno, ¿qué significa esto? Que hemos sido creados por amor, abiertos a la gracia, para vivir en amistad con Dios y con los demás. Dios nos ha creado para el gozo de vivir en comunión con Él y para vivir en el gozo de vivir como hermanos. Nos ha creado para el gozo, para la alegría. Por eso el Papa Francisco decía, atreveos a ser felices, atreveos, porque para esto habéis sido creados. Bien, las situaciones humanas de la vida, hay situaciones humanas de dolor, son abrazadas por Dios y de ahí brota la bienaventuranza. Es como si en una tierra pobre Dios pusiera su semilla y naciera una flor. Cada flor es una bienaventuranza. Las bienaventuranzas se entienden sobre todo a la luz del gozo. Y el gozo mayor en cristiano es la resurrección. Por eso, la resurrección es como la eclosión final y definitiva de las bienaventuranzas y del gozo. Fijaos lo que dice el Papa Francisco. Dice, toda la novedad de Cristo, son palabras muy importantes, toda la novedad de Cristo está en las bienaventuranzas. Si tuviéramos que responder, ¿cuál es la novedad de Cristo? Las bienaventuranzas. Son el retrato de Jesús, su modo de vida, y son el camino que lleva a la verdadera felicidad. Este mundo que tanto busca la felicidad, bueno, pues este es el camino y que también nosotros podemos recorrer con la gracia que Jesús nos da. Palabras, siempre el Papa Francisco atina, ¿verdad? Acierta para decir cosas que entendemos, pero muy profundas a la vez. Bien, pero todo este camino de gozo, de alegría, tiene un pero. ¿Cómo se conjuga esto? ¿Cómo podemos hablar de felicidad? De una felicidad verdadera y duradera, teniendo en medio de nosotros tantas contradicciones, tantas zancadillas para la alegría y para el gozo. ¿Cómo es posible vivir en la alegría de las bienaventuranzas cuando hay tantas realidades oscuras que la desmienten? ¿Cómo es esto posible? Un filósofo, que habréis oído hablar de él, llamado Nietzsche, al que se le llama junto con Freud y con Marx los discípulos, los maestros de la sospecha, pues este no podía ver las bienaventuranzas, porque decía que el que defendía el superego y el superhombre, decía que este mensaje de las bienaventuranzas había acostumbrado a dejar a los cristianos en la desgracia, en la pobreza, en la miseria, sin luchar y trabajar por una vida nueva. Bueno, él no podía ver el mensaje de las bienaventuranzas. Sin embargo, otro gran hombre como Gandhi admiraba y de qué manera las bienaventuranzas de Jesús. Bueno, a pesar de todo esto, a pesar de que, bueno, pues hay gente que se ríe de este mensaje, ¿cómo es posible que prediquéis esto? ¿Cómo es posible? Sin embargo, las bienaventuranzas expresan la apuesta decidida de Dios por esta humanidad que busca sentido. Bueno, vamos a ver, vamos a ir entrando en el terreno. Primera bienaventuranza. Así como el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Os acordáis? Amarás a Dios. Bueno, pues así como el primer mandamiento es el más importante, podemos decir también que la primera bienaventuranza es la más importante. ¿Y qué dice la primera bienaventuranza? Dice, bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, tremendo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pobres ve Jesús en el gentío que tiene delante para decir esto? ¿Qué pobres ve? Pues ve a los que eligen ser anahuim, a los que eligen ser pobres. Una traducción de las bienaventuranzas es bienaventurados los pobres, pero otra traducción del griego es bienaventurados los que en la vida eligen ser pobres, los que eligen este camino, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús ve a los anahuim, a los pobres, a los que no ponen en la riqueza su seguridad, a los que confían en Dios, a los anahuim que dejan sitio a la palabra, ¿verdad? El dinero o las riquezas no han llenado el corazón, sino que el corazón de los anahuim siempre tiene sitio para la palabra, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que hemos venido aquí dejando sitio a la palabra. Entonces, en estos que confían en Dios, en los que aceptan ser pobres, en los que aceptan vivir sin lamentos su vulnerabilidad, la pobreza que tiene también la vida. Somos pobres, ¿verdad? Y a veces, como nos cuesta aceptar esta pobreza, la revestimos de cosas, nos ponemos muchos vestidos encima, pero no podemos ocultar la pobreza de lo que somos. Entonces, lo opuesto a la arrogancia, a estos dice Jesús y llama bienaventurados y dichosos, los que eligen vivir de esta manera. ¿Habéis encontrado alguna persona que elija vivir de esta manera? Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que en este mismo salón, teníamos no sé qué acto, Charo se acordará, invitamos a la madre de Germán, que se llama Cristina. Invitamos a la madre de Germán. Germán es el que diseña la revista Oral. El que, ya, si os gusta la revista, pues este es el que la diseña. Un muchacho de aquí de Burgos, ¿verdad? Bueno, vino esta señora y dio testimonio de su vida. Y entre otras cosas nos dijo, bueno, mi marido y yo nos hemos planteado la vida, hemos elegido vivir de una manera que no sea un ganar más y más dinero para sentirnos seguros. Hemos escogido un estilo de vida en el que tengamos tiempo para cuidar a un niño deficiente, ¿verdad? Que se llama, ya no me acuerdo, bueno, entonces, para cuidarlo y para dedicarnos también a atender, ella iba a grupos de gitanos de aquí de las Huelgas, donde estaban las carmelitas misioneras. Bueno, entonces, dichosos los que eligen esta manera de vivir. Podíamos elegir otra manera, buscar y afanarnos y, bueno, bien. Me acuerdo una vez que a un fraile de esta comunidad, uno de los banqueros ricos de entonces, que después ha tenido sus avatares y hasta en la cárcel, ¿verdad? Le decía a este banquero, dice, yo tengo que trabajar y sudar cada día por ganar 1.000 millones y a veces perderlos y, bueno, vivir en ese desenfreno. Bueno, pues los que eligen vivir pobres, dichosos. Segunda, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿A quiénes se refiere Jesús cuando habla de mansos? Mansos. Bueno, pues se refiere a los que eligen vivir con humildad y con suavidad y dulzura en la vida. Los que no usan la fuerza para responder a quien injuria, y aquellos que están llenos de dignidad, pero no de orgullo,
Esos heredarán la tierra sin fronteras. ¿Habéis conocido alguna persona de este tipo que no responda a la violencia con violencia? ¿Os gusta el movimiento de la no violencia? De responder al mal con el bien, como Jesús. Bueno, pues este estilo llama a Jesús bienaventurados. Tercero, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Habéis llorado alguna vez? Pues el llanto no es inútil. El llanto es abrazado por Dios. El llanto. Jesús también lloró. ¿Sabéis cuándo lloró? Cuando vio a Jerusalén. Lloró y dijo: ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a tus polluelos? Bueno, la gente llora y Jesús vio a la gente llorar. Entonces, este llanto es abrazado por Dios. ¿Os imagináis, las que estáis aquí y habéis sido madres o padres, que vuestro niño o vuestra niña se hiere y llora? ¿No os pasaba que dejabais todo para atender a estos llantos, verdad? Y lo agarraríais en vuestro regazo y lo colmaríais de besos. Bueno, pues dichosos los que son abrazados en este dolor. San Juan de la Cruz, ¿sabéis por qué lloraba? Porque decía que muchos han hecho ausencia del amor de Dios. Es decir, no han acogido el amor de Dios en su corazón. Se han alejado, se han hecho ausentes. Bueno, pues frente al intento por tapar el llanto debajo de la alfombra, Jesús dice: bienaventurados los que lloran. Cuánta ternura se desvela en Jesús. Bueno, siguiente, cuarta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. ¿A quiénes se refiere Jesús? A los que eligen vivir en el corazón con una sed de paz, de bien, de verdad y de justicia que el mal no puede borrar. ¿Os habéis encontrado con alguien así? Que tienen sed de justicia, que tienen sed de que en esta tierra termine triunfando el bien, ¿verdad? Bueno, pues esto es a los que Jesús abraza, a los que suscita el Espíritu esta sed que nadie puede apagar, sed de justicia, sed de paz. Bueno, a estos abraza Dios. Siguiente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿A quiénes ve Jesús? Pues aquellos a los que eligen vivir con entrañas de ternura, a los que eligen vivir así, porque la vida no se nos da, la vamos haciendo a base de elecciones. Nosotros somos los que elegimos este estilo de vivir, los que elegimos vivir con entrañas de ternura y los que elegimos vivir con un amor fiel, gratuito, que sabe perdonar y sabe comprender los fallos de los demás. Sabe comprender los fallos de los demás. Bueno, siguiente bienaventuranza, otra preciosa también, bueno, todas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A quiénes mira Jesús? A los que en un mundo tan competitivo y corrompido y complejo como el nuestro, lleno de desengaños y cicatrices, mantienen el corazón limpio, ¿verdad? Aquellos que el paisaje interior no lo manchan las basuras que suelen llenar los campos y los mares, no se lo manchan, ¿verdad? Quien tiene dentro esta limpieza, a los que estos son capaces de ver a Dios en todo, en todo. ¿Sabéis quiénes son los santos? Los que ven a Dios en todo o en casi todo. No necesitan grandes milagros llamativos, sino que ven a Dios
en lo pequeñito de cada día. Bien. Pasamos adelante y llega otra. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿En quiénes se fija Jesús? En aquellos que eligen vivir en Shalom. Ya sabéis que paz en hebreo se dice Shalom. Y Shalom no es solo paz, sino también bondad y una fiesta de detalles. Shalom es una plenitud de vida. Bueno, entonces estos son los que eligen vivir el Shalom, una vida llena, plena, pero según la verdad y la justicia. No se bajan de la verdad y de la justicia, aunque la presenten con paz, los que son artesanos de paz. Siguiente, bienaventurados, la última, los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos dicho, ¿en quiénes se fija Jesús? Pues en aquellos que son perseguidos por decir la verdad, por vivir el Evangelio. Hoy día, ¿verdad? Hoy día hay muchos que son martirizados por vivir el Evangelio. Y Jesús vivió así, como Él. Él vivió y fue perseguido. Y el domingo pasado comenzábamos el Evangelio diciendo que cuando Jesús se enteró de que habían metido en la cárcel a Juan, en vez de esconderse en las madrigueras, lo que hizo fue empezar a predicar en Cafarnaúm: convertíos y creed en el reino, porque está cerca el reino. Bien, y ya están las 8. Diréis, qué pronto. Bueno, pues es que vamos muy deprisa, porque vivirlo nos tiene que ocupar toda la vida. Pero lo último que dice es: bienaventurados vosotros. Ya dijimos que Mateo está escribiendo el Evangelio para su comunidad. Y su comunidad está siendo perseguida. Lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Por eso dice: bienaventurados vosotros. Cuando, Julián lo ha resaltado bien, cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Y dice: alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Fijaos, sin bienaventuranzas, este mundo tan a veces nefasto y sombrío nos lleva a la ruina, nos lleva a la desesperación. Pero con las bienaventuranzas somos capaces de vivir con alegría todo, incluso lo difícil y lo duro y lo contrario. Somos capaces, porque la alegría es el fruto del Espíritu y la alegría es la nota estable del reino. ¿Dónde se nota el reino? En la alegría. ¿Dónde se nota a un cristiano, a una cristiana? En la alegría. Se le nota en la alegría. Cuando los problemas son más fuertes que el gozo, entonces las bienaventuranzas han desaparecido del mal. Si yo, por ejemplo, os miro, ahora os veo a todos, pero si tengo aquí delante mi mano, aún os veo, pero si acerco un problema tanto a mis ojos, ya no os veo. Cuando los problemas y las dificultades se nos acercan tanto, ya no experimentamos la alegría ni las bienaventuranzas. Bueno, bienaventuranzas incluso en la tribulación y en las pruebas. Santa Teresa decía: la alegría es la nota del amar mucho. Cuando se ama mucho, hay alegría. Bien. Las bienaventuranzas, por tanto, ya resumo, nos esperan en lo pequeño, nos esperan en lo cotidiano, nos esperan en el prójimo más prójimo, nos esperan y nos vuelven a decir que la paz es posible, que la alegría no es una quimera y que la justicia no es algo que se negocia, sino que se recibe y se da. No nos engañemos. Hemos nacido
para la bondad y la belleza. Esto podía ser como el resumen de estas bienaventuranzas. ¿Y qué respuesta podemos dar a la palabra? Pues yo haría esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para recuperar la alegría? ¿Qué tengo que hacer? Si es verdad que lo más grande de esta vida es la alegría, ¿qué tengo que hacer en cristiano para recuperar esta alegría? ¿Qué tengo que hacer para mirar la humanidad y mirarme a mí mismo como mira y me mira Jesús? Orar la palabra. ¿Qué podíamos hacer? Pues oír la melodía, la música de las bienaventuranzas. Oír esta melodía. Cuando estemos mal, podemos poner una música de Beethoven, el himno a la alegría, pero podemos también, voy a mirar Mateo 5:1-12, voy a pasearme por las bienaventuranzas. Esa es la forma de orar. Orar es escuchar la melodía de las bienaventuranzas, aceptar el desafío que supone para nuestra vida y recorrer su camino, optar. Las bienaventuranzas son una opción. ¿Y cómo podemos contar como cristianos al mundo esta nueva manera de vivir? Bueno, para esto os he escogido un escrito precioso, un trocito de un escrito precioso, de lo más bonito de la apologética cristiana, de lo mejor, ¿verdad? Es una manera elegante de decir lo que es un ser cristiano. Y esto forma parte de la carta a Diogneto. La carta a Diogneto seguramente fue escrita a finales del siglo II, pero curiosamente solo se descubrió el manuscrito en el año 1400. No sabemos dónde estuvo secreto este manuscrito, y fue uno experto en manuscritos que fue a una pescadería a Constantinopla, en un mercado, y allí, entre los papeles que utilizaban para envolver el pescado, como cuando vamos a la pescadería, estaba este manuscrito, la carta a Diogneto. Bueno, entonces se consideró como un tesoro, porque lo es, un texto precioso. No es muy largo, y si alguna vez queréis, podéis leerla por entero. Yo he escogido un trocito. Dice: los cristianos son pobres y enriquecen a muchos. Hay quienes son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Tremendo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Los vituperan y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se los castiga como malhechores, y castigados de muerte se alegran como si se les diera la vida. ¿Qué os parece el espejo cristiano en la carta a Diogneto? Bueno, y sigue diciendo unas cuantas cosas más que merece la pena leer con atención. Entonces, las bienaventuranzas son una utopía, sí, pero una utopía para vivir con ella. Acordaos de uno que escribió la utopía, Santo Tomás Moro, ¿verdad?, al que decapitaron porque se negó a protestar y alejarse del Papa en Inglaterra. Un sabio que escribió la utopía, un estilo de vida donde ninguno era rico y ninguno era pobre, donde todos eran hermanos y se ayudaban. Bueno, la utopía, pues las bienaventuranzas son una utopía, pero no para tenerla clavada ahí en nuestra habitación como una frase bonita, sino para que cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu, lo vivamos. Bueno, pues buena
tarde para todos y hasta el próximo martes.